Entonces, la lectura para esta dirigida es los el capítulo 1 de Principios de Economía Política y Tributación de David Ricardo, pero solamente vamos a desarrollar las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son quizás las más importantes, en las cuales aporta más conceptos. En la demás ya profundiza alguna teoría, pero ya sería innecesaria para este curso. Entonces empecemos. ¿En qué momento escribió Ricardo? Resulta que, al igual que Smith, Ricardo escribió en un contexto bastante agitado económicamente, un momento de cambio económico. Estamos hablando de la revolución industrial. Es una revolución económica en realidad, una revolución que cambió no solamente la forma de producción, sino también cambió la forma en que se relacionan las personas. Generó a la larga un cambio social. No solamente inventaron máquinas que podían funcionar a vapor o con otros combustibles, sino que eso llevó a que la producción se centrara en las grandes ciudades y la producción a pequeña escala que se hacía en el campo se viera en desmedro, lo que obligó a las personas que vivían en el campo, que producían para la autosubsistencia, a migrar a las grandes ciudades. Y cuando migran a las grandes ciudades, se genera un montón de cosas, ¿no? Aglomeración, hacinamiento, quizás mayor crimen, eh, existe un intercambio social distinto y también empieza a generarse una nueva clase social que vamos a llamar que son los obreros, que va a ser más importante luego con Marx, porque Marx nos va a hablar sobre cómo se relacionaba el poder entre obreros, entre la clase dominante. Pero lo importante acá es saber que la revolución industrial no solamente genera cambios económicos, no solamente en la producción, sino también cambios sociales, y por tanto modifica las clases sociales, modifica la jerarquía que había en la sociedad. Entonces, como dijimos, esta invención de las máquinas a vapor, que eran más eficientes, desplaza a la producción a pequeña escala, a la pequeña producción de artesanos que hacían manufacturas chiquitas, un mueble cada un mes, eh, producción de pequeños tejidos dentro de los hogares o granjas. Eso que era producción de autosubsistencia, con muy poco excedente para llevarlo al mercado, es reemplazado por la industria, producción a gran escala. Entonces, la máquina pasa a tener un rol fundamental. Las máquinas en ocasiones se vuelven más importantes que los mismos trabajadores. En gran parte de las personas que migran a las grandes ciudades no reciben todo el salario suficiente y se empieza a generar trabajo infantil, ¿no? Como yo no podía tener el suficiente ingreso para mantener a mi familia, mi esposa y mis hijos también tenían que trabajar. Entonces es un momento difícil para la gente que emigra a las ciudades. Pero a la vez es un momento de consolidación del capitalismo. El capitalismo, que todavía estaba en, en la infancia, 100 años antes de, de Ricardo y Smith, empieza su punto de quiebre donde tiene un crecimiento exponencial con la revolución industrial. El capitalismo, como todos sabemos, es aquel sistema económico de producción en el cual todo gira en torno a la acumulación de capital. Hay una clase social que tiene para ofrecer capital y otra clase social donde lo único que tiene que para ofrecer es mano de obra. Eso desplaza a la relación de poder que existía en el feudalismo. En el feudalismo no era el que tenía mayor capital el que dominaba la sociedad, sino era el que tenía mayor tierras. Y esas tierras eran asignadas no necesariamente por su desempeño bueno,
sino por la nobleza. El feudal, el señor feudal, era acreedor o era dueño de tierras, no porque había trabajado muy bien toda su vida, sino porque al ser parte de la realeza, de la nobleza, del principado, tenía derecho a, a usufructuar una cierta cantidad de tierras. Y los que no tenían tierras, que eran los vasallos, que eran una clase social inferior, estaban obligados a trabajar para el señor feudal. Entonces, esa relación de poder que había en el feudalismo era una relación de poder más que todo por una jerarquía impuesta, ¿no? No había meritocracia. Por el otro lado, en el capitalismo, sí hay una jerarquía, pero esa jerarquía tiene que ver con cuál de ellos cuál de las clases sociales es capaz de acumular capital y cuál de las clases sociales está despojada de capital. Entonces, Ricardo nació en el 1772 y muere en 1823 en Londres. Y es interesante porque la mayoría de primeros economistas que hemos estudiado son de Londres. Han nacido en Londres o han vivido en Londres. Luego vamos a ver que mientras avanzamos en el curso, ya no van a ser solamente personas que nacieron en Gran Bretaña, sino vamos a encontrar algunos franceses, luego algunos italianos, y es exactamente eso porque el nacimiento del capitalismo está en Inglaterra. Luego pasa a Francia y algunos países colindantes. Y como este fenómeno del capitalismo nace en Inglaterra, los primeros que pueden observar todas las transformaciones son los mismos que viven ahí, ¿no? Y pues por eso son que los primeros grandes economistas nacen o viven en esos territorios. Entonces, a diferencia de Smith, Ricardo no era un académico puro. Lo interesante de Smith era que era un filósofo. Era un filósofo que en base a su observación, a la observación del comportamiento de las personas, a sus incentivos, a su deseo de empatía y a su deseo de individualismo o egoísmo, tomaban decisiones económicas y también no económicas. Entonces era puramente económico, una persona que se basaba simplemente en la teoría, en la academia y nada más. Y así eran los primeros economistas, o los que hoy llamaríamos economistas. Pero desde Ricardo empieza a cambiar esa forma de economistas, porque Ricardo resulta que no era un académico. Había estudiado, sí, pero él tenía una gran fortuna y trabajaba en el comercio, sobre todo en las aduanas. Acá dice, fue un hombre de negocios, especulador exitoso, agente de cambio y diputado, logrando amasar una considerable fortuna. Entonces él empezó trabajando como funcionario en las aduanas y en esos momentos trabajar en las aduanas era un puesto sumamente importante porque podías controlar qué cosa entraba y qué salía y tenías información de lo que salía y de lo que compraba y lo que vendía la gente, ¿no? Entonces, con esa información que él tenía sumamente rápida, sumamente fácil de obtener porque estaba ahí, él podía especular, ¿no? Si veía que estaba entrando un montón de café, entonces ya podía prever de que el café iba a bajar de precio, ¿no? Si él veía que ya no entraban muchos textiles, de seguro iba a prever de que los textiles iban a subir de precio. Entonces, por eso que esa experiencia en las aduanas le da herramientas bastante interesantes para luego volverse un especulador, luego un agente de cambio. Cuando hablamos de agente de cambio, se está refiriendo a que era una persona de que trabajaba con diferentes monedas, ¿no? Como también especulaba, sabía de que hoy, por ejemplo, las exportaciones y las importaciones se hacen en dólares, no en soles, ¿no? Igualito en Inglaterra. No sé cuál era la moneda en ese momento, pero había que utilizar diferentes divisas, no una sola. Entonces ahí también se aprovecha eso, de que tiene acceso a diferentes divisas. Luego de eso, él, con toda esta observación de cómo funciona el comercio eh, internacional, escribe varios panfletos
Le llamaría libros, pero en realidad eran muy chiquitos, entonces por eso le llamo panfletos, donde él describe cómo funciona la economía, el intercambio, el comercio, las exportaciones, el comercio internacional, y a la vez da algunas recomendaciones de cómo los empresarios se deberían comportar y también de cómo va a ser el futuro del comercio. Y al final también da algunas recomendaciones de que, dado que este es el futuro que yo preveo que tenga el comercio internacional, los gobiernos deberían comportarse de esta forma. Deberían ser quizás más proteccionistas, menos proteccionistas, deberían incentivar a ciertas industrias, deberían quitar algunos impuestos. Entonces, todo eso lo lleva a hacerse conocido en la vida política de su país, porque da recomendaciones y se le nota como un buen conocedor del funcionamiento de la economía. Y eso luego lo lleva a ser un diputado. Con esos pequeños textos se hace conocido y finalmente es elegido diputado, y su mayor trabajo en el Parlamento fue básicamente eso, ¿no? Cambiar algunas reglas económicas como impuestos, tributos y el sistema de aduanajes en su país. Él había leído a Smith eh, y resulta que, bueno, nosotros conocemos a Smith por la riqueza de las naciones, ¿no? Pero Smith, como les dije hace 2 sesiones, ya ya se había hecho famoso con su teoría de los sentimientos morales, donde habla de la empatía y del egoísmo. Entonces, Ricardo ya había leído esos textos y ahí es donde nace su interés por el comportamiento económico. Ok. Entonces, Ricardo es interesante porque cuando Ricardo va a aparecer en pregrado que ustedes estudian en diferentes momentos. Aparece en microeconomía, luego aparece en macroeconomía, luego aparece en economía internacional, evidentemente aparece en este curso de historia del pensamiento, y aparece en otros cursos más. Entonces, eh, es muy vasto en las ideas que desarrolla. Por ejemplo, en comercio internacional, las primeras teorías que vemos es sobre las ventajas comparativas, las ventajas relativas, todo eso que es donde es pionero David Ricardo. En macroeconomía lo vamos a ver un montón sobre cómo se comportan los salarios y los beneficios. En microeconomía lo vemos en el comportamiento de los consumidores ricardianos. Sí, consumidores ricardianos, le dicen algunos textos. La traducción es diferente en otros textos. Pero los consumidores ricardianos son aquellos que prevén, o expectativas ricardianas, se dice, aquellos consumidores que prevén el comportamiento del Estado. Por ejemplo, si el Estado hoy en día me va a construir un estadio gigante en la mitad de la ciudad, yo como consumidor sé que ese estadio no es gratis, sino que en algún momento me van a tener que subir impuestos para pagar lo que se gastó en ese estadio. Por tanto, desde hoy yo voy a estar ahorrando para que luego tenga disponible ese dinero y pagar impuestos cuando el Estado me lo pide. Entonces es una noción interesante que hacía ya Ricardo desde antes. Otro de sus aportes importantes es la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando hablamos de los rendimientos decrecientes, que se puede aplicar en realidad en teoría del consumidor y en teoría del productor, pero sobre todo en teoría del productor, nos dice que cada unidad adicional de insumo que nosotros estamos utilizando en la producción cada vez da menos adicional de producto. Y el ejemplo típico o el ejemplo típico que yo pongo es, si yo soy dueño de una mina y tengo un camión y chofer, el camión con el chofer trabajan genial, ¿no? Trabajan jornada completa y sacan, no sé, una tonelada de tierra. Pero yo puedo contratar un sumo adicional, que en este caso sería un trabajador más.
Entonces tendría un camión que está siendo operado por dos choferes. Y resulta que entre los dos sí hacen un mejor trabajo, ¿no? Porque mientras uno va manejando, mientras uno va manejando, el otro va armando, mientras uno va manejando, el otro va arreglando algún problema con la máquina. Entonces, sí, se complementan, se ayudan entre ellos. Entonces, en lugar de 1 tonelada al día, ahora sacan 1,5 toneladas. ¿Qué pasa si contrato un insumo más, que es un trabajador más? Y el tercer trabajador ya estorba un poco, ¿no? Entonces, en lugar de estar ayudando, ya está como que ayudan algo, pero ya hay momentos que está parado, no tiene que hacer. Entonces, en lugar de pasar de 1 tonelada a 1,5 toneladas, ahora pasan a 1,700 toneladas, 1,7 toneladas. Entonces, cada insumo adicional no me está dando la misma cantidad de producto constante, ¿no? Sino cada vez menos. Eso es interesante porque eso luego nos va a ayudar, o luego eso en microeconomía nos ayuda un montón para hallar el equilibrio, ¿no? El equilibrio donde decide producir nuestra empresa. Y finalmente la teoría cuantitativa del dinero, que no vamos a entrar en este curso, pero básicamente Ricardo es un pionero eh, en explicar cómo el dinero o el valor del dinero interactúa con los precios, interactúa con la escasez de los billetes, cómo es la velocidad de intercambio del dinero. Pues no lo vamos a ver ahora, pero seguro en cursos de teoría monetaria van a encontrar a Ricardo por ahí. Esto ya lo dijimos. Mm, Junto con Smith, Ricardo es uno de los padres de la economía. Dependiendo qué textos utilicen, hay libros que les dicen que Smith es el fundador de la economía moderna, y hay otros textos en que dice que Ricardo es el fundador de la economía moderna, y otros textos donde dicen que los dos son los padres de la economía moderna. Entonces, básicamente están en el mismo nivel, ¿no? Son igual de importantes. Su obra principal es este Principios de Economía Política y Tributación, que es básicamente un compilado de todos esos panfletos que dije que él sacaba, ¿no? Les dije que sacaba un montón de panfletos o escribía en diarios, pequeños textos explicando y hablando sobre el comercio internacional. Luego de eso, todo eso lo plasma en un libro más articulado, más sistematizado, y ese es el libro más importante de su carrera. Salió en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el prefacio afirma que el principal problema de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Por ello desarrolló una teoría del valor trabajo. Cuando hablamos de Smith, Smith se preocupaba un montón de cuáles eran los incentivos de los agentes económicos, de las personas y empresas, para transar, ¿no? ¿Qué incentiva a un panadero a producir? ¿Qué incentiva a un consumidor a consumir un pan y no dos? Y también se preocupa Smith de otras cosas. Por ejemplo, se preocupa de por qué las cosas cuestan lo que cuestan. ¿Por qué no cuestan más? ¿Por qué no cuestan menos? ¿Por qué el salario tiene, es 500 soles y no es 1,000 soles? Tiene ese tipo de preguntas, ¿no? Preguntas más del valor de las cosas, del valor de los salarios y de los incentivos de las personas. Y del equilibrio, evidentemente, ¿no? Cuando habla de la mano invisible, está hablando, en otras palabras, de cómo se llega al equilibrio. Y ese equilibrio, según él, se llega por leyes naturales, ¿no? que es un rezago de los fisiócratas que hablaban de que todo el mundo funciona por leyes naturales. Pero Ricardo se va un poquito más al costado. También se preocupa por el valor de las cosas, por eso hay una teoría del valor, porque él cree que el valor se determina en su mayoría o en su totalidad por el trabajo, pero también se va a preocupar, o su principal preocupación va a ser la distribución. Y cuando hablamos de distribución, estamos hablando de qué parte del beneficio se va a cada agente de la economía.
Entonces, si hay una producción de 1 tonelada de trigo y vendemos esa tonelada de trigo, vamos a recibir una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero, evidentemente, se tiene que repartir entre las personas que participaron en la producción de ese trigo. ¿Quiénes participaron? Participó el obrero o el campesino, vamos a llamarlo obrero ahora. Participó el capitalista, que es el que puso las herramientas, las semillas, el arado, el fertilizante y todo eso. El obrero lo único que puso es su mano de obra. Y por otro lado también está el terrateniente, que es el dueño de la tierra y evidentemente pone los espacios para cultivar. Y Ricardo se pregunta, ¿en qué proporción todo ese ingreso por trigo se reparte en los tres, entre los tres? ¿Es justo esa repartición? Si cambia el precio del trigo, ¿también cambia esa distribución o la distribución sigue siendo igual? Asumamos, por ejemplo, esto es un ejemplo, que el 30% se va a trabajadores, 30% al capitalista y 30% al dueño de la tierra. Si cambia el precio del trigo, ¿van a seguir siendo igual 30%? Bueno, perdón, 33.3 sería, ¿no? Para dividirlo entre 3. Igualito va a ser para los tres. Si cambia el salario, quiere decir, si aumenta el salario, quiere decir que ahora el trabajador va a recibir más del 33%, y, y si recibe más del 33%, eso supone que el capitalista o el terrateniente va a recibir menos. Entonces, esas son las preguntas que se hace Ricardo. ¿Cómo se distribuye eh, ese ingreso o esa renta o esa ganancia de la producción? Pero evidentemente, para saber eso, primero hay que definir qué cosa es el valor de las cosas. ¿Cómo se valoriza el trigo? Si yo no sé cómo se valoriza el trigo, no voy a saber cómo venderlo, a qué precio venderlo, y mucho menos voy a saber cómo repartirlo, ¿no? Hasta ahí preguntas, chicos. Ok. El texto que vamos a ver hoy, que es el capítulo 1, es un texto muy descriptivo, un montón de ejemplos. No me voy a detener en los ejemplos, ni tampoco en los montos que él pone, porque él pone algunos casos donde dice aumenta en tanto porcentaje. No, sino me voy a enfocar sobre todo en los conceptos importantes eh, y en lo que creo que les va a servir a lo largo de su carrera. Entonces, el capítulo 1, sección 1, nos dice o lleva como título el valor de una cosa, o sea, la cantidad de cualquier otra cosa por la cual podría cambiarse, depende de la cantidad relativa del trabajo que se necesita para su producción y no la mayor o menor retribución que se pague por ese trabajo. Entonces, como les dije hace un momento, está empezando hablando de cómo se determina el valor de las cosas. Y veamos algunas cosas. Primero empecemos a ver por qué las cosas son valiosas. ¿Qué hace que una persona, como cualquiera de nosotros, quiera o desee tener un bien? Entonces, para explicar eso, Ricardo va a decir que el valor puede ser de uso o el valor puede ser de cambio. Hay ciertos bienes que solamente tienen valor de uso, pero no necesariamente tienen valor de cambio. Ejemplos. El valor de uso, primero definamos. El valor de uso es cuánta satisfacción me trae a mí utilizar un bien. Y el valor de cambio se refiere a cuánto me costaría acceder a ese bien. Por ejemplo, el aire. El aire evidentemente tiene un valor de uso infinito para nosotros, ¿no? Sin aire no vivimos, tiene un valor de uso gigante. Pero no tiene un valor en cambio, ¿no? Nadie me compra, nadie me restringe
el uso del aire, no me piden nada, ningún pago por utilizar el aire, ¿no? Entonces, nos va a decir Ricardo que debemos diferenciar primero los bienes según esa característica. ¿Cuáles de ellos tienen valor de uso? ¿Cuáles tienen valor de cambio? ¿Cuáles no tienen valor de uso, pero sí valor de cambio? Y al revés también. ¿Cuáles no tienen valor de cambio, pero también valor de uso? Entonces podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, las joyas. Las joyas tienen un valor de cambio inmenso, ¿no? Una onza de oro es muy valiosa, pero un valor de uso limitado, ¿no? No hay mucho que yo pueda hacer con, con, con un lingote de oro, ¿no? Puede estar ahí, no me sirve, no lo puedo comer, ¿no? A menos que tenga como un fetiche, ¿no? Un fetiche con el oro. Pero bueno, no, eso es otro caso. Pero en realidad no tiene un valor de uso general. Pero hay bienes que tienen las dos cosas a la vez, ¿no? Una chompa, por ejemplo, ahora que está haciendo frío, tiene un valor de uso enorme para mí, si no me estaría resfriado. Y tiene un valor de cambio. Si yo quiero acceder a una chompa, necesito intercambiarla, necesito que exista un precio. Entonces hay que tener en claro ese valor de uso y valor de cambio. Ahora la pregunta que vamos a desarrollar, o luego, ahora y después, hacia el final de la sesión, es decir, ¿qué determina el valor de cambio? Porque valor de uso está más claro, ¿no? El valor de uso es como muy individual para cada uno. Y es muy fácil, ¿no? ¿Cuánta satisfacción me da? Pero el valor de cambio es algo más etéreo, algo menos sensible a mis sentidos. El valor de uso simplemente tengo que preguntarle a mis sentidos, ¿no? ¿Qué valor de uso tiene este pollo a la brasa? Solamente le pregunto a mis sentidos, a mi gusto y a mi olfato, y ya está. Sé si huele bien y sabe bien, sé que tiene un valor de uso muy bueno. Si huele mal y sabe mal, sé que tiene un valor de uso malo o no tiene ningún valor de uso. Pero la pregunta interesante está en saber cuál es el valor de cambio. Ok, pues veamos ese reto ahí que teníamos en azulito. Veamos el que está en amarillo. Dice, las cosas adquieren su valor en cambio de la escasez y la cantidad de trabajo. Entonces, cuando nosotros vimos a Jean Marcet, dijimos que el trabajo no necesariamente generaba riqueza. Y parafraseando eso, podríamos decir que el trabajo no necesariamente genera valor de cambio, ¿no? Yo puedo tener o dedicar todo el año de trabajo haciendo un prototipo de un avión, pero si nadie me lo quiere comprar, no tiene un valor de cambio, ¿no? O yo me puedo dedicar todo el año haciendo eh, mm, yo puedo dedicar todo el año haciendo una máquina. Bueno, yo puedo dedicarme todo el año agarrando eh, agua contaminada y limpiándola para que sea potable. Es un montón de trabajo, ¿no? Supongamos que agarro un reservorio lleno de agua contaminada y la limpio y la vuelvo potable. Al final voy a poder vender esa agua potable. No, no, porque hay un montón de agua potable en el mundo. Al menos ahora. En el futuro, sí, evidentemente no va a haber agua potable. Pero ahora hay un montón de agua potable. Entonces no hay escasez de agua potable. O sea, a pesar que yo le he dedicado un montón de trabajo a hacer esa agua potable, no tiene un valor de cambio porque no es escaso. Pero por otro lado, también las cosas no solamente tienen su valor por la escasez, sino también por el trabajo. Sí, los muebles son escasos, sí, evidentemente sí, pero si yo no dedico tiempo a fabricar una nueva unidad de bien, no vamos a darle ningún valor, ¿no? Si lo dejo solamente en tablas y clavos, no se genera
no se genera el valor de cambio. Tengo que aplicar algún tipo de trabajo. ¿Okay? Entonces, valor de uso, sinónimo es satisfacción. Valor de cambio, igual a la interacción entre escasez de los bienes y a la cantidad de trabajo que se demanda por ello, que se demanda para producir ello. Evidentemente, aquellas cosas que requieren mayor cantidad de trabajo van a ser más costosas, ¿no? Yo puedo tener dos muebles, dos camas, por ejemplo, que tienen el mismo valor de uso, ¿no? Ambas me sirven para dormir, eh, pero una de ellas seguro fue tallada por un gran artista en madera y por esa cantidad de trabajo invertida en hacerla, va a costar más, ¿no? Que la otra que es quizás más rústica. Okay. Y luego vayamos al punto verdecito. Nos dice, la utilidad es diferente a una medida de valor en cambio. Entonces, si a mí me preguntan, ¿a cuánto me venderías tu cama esa que tienes con tallados de un artista? Yo no puedo decir, te la vendo a 5.000 soles porque para mí me da mucha utilidad. Eso no está bien, porque yo tengo que ponerle el precio a una cosa según cuánto trabajo hay en él y cuán escaso es. Si seguro ese tipo de muebles es escaso, le voy a cobrar un precio alto. Si el artista que hizo ese tallado invirtió un montón de tiempo en hacerlo, te cobraré un montón. Pero yo no puedo poner el precio según a la utilidad que me hace bien. Evidentemente tiene que dar algo de utilidad, pero no es que si me da más utilidad debo cobrar más. ¿Por qué? Porque la utilidad es algo muy individual. Algo que me da mucha utilidad a mí no le puede dar poca utilidad a otra persona, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que a mi hermano le da un montón de utilidad jugar fútbol y a mí no me da nada de utilidad jugar fútbol. Yo sé que a mi hermano le da un montón de utilidad comprarse un PlayStation 4 y yo soy indiferente entre comprarme un PlayStation 4. Entonces, la utilidad no sirve para determinar el valor de cambio de un bien. A ver, vayamos al otro punto. Para Smith, el previo real de una cosa es el trabajo y la molestia para adquirirlo. Una cosa en la cual coincide Ricardo y Smith es que el trabajo es fundamental para darle valor a las cosas. Inclusive más allá de la propiedad de tierras o la propiedad de capital. El trabajo es lo más importante que le da valor a una cosa. Entonces, cuando vemos un bien y es costoso, en realidad deberíamos preguntarnos cuántas horas de trabajo han sido invertidas en ello. Pero la discrepancia entre ellos, como acá dice, es que para Smith el trabajo es previo a una cosa, ¿no? Y la molestia para adquirirlo. Cuando hablamos de molestia para adquirirlo, estamos considerando esta noción de que si yo me pongo el objetivo de a fin de año comprarme un auto, entonces mi molestia para adquirir ese auto es trabajar todos los días 8 horas, ¿no? Pues yo trabajo 8 horas todo el día, todos los días, con eso es una molestia, ¿no? Es una molestia trabajar. Entonces, luego de un mes, todas esas molestias me van a dar un rédito con lo cual puedo comprar ese auto. Entonces, eso se refiere Smith cuando habla de la molestia para adquirirlo. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, ambos consideran el trabajo como fundamental para el precio, pero hay una diferencia un poquito sutil en realidad. Y es la siguiente. Mm, ya, cuando hablamos de Ricardo, estamos hablando de lo siguiente. Yo como vendedor de autos tendría que preguntarme cuán dispuestos están las personas a tener molestia de trabajar para adquirir mi bien.
Y según eso, yo puedo poner un precio, ¿no? Yo veo que las personas están dispuestas a trabajar un montón para comprar mi carro que yo fabrico, entonces por eso pongo el precio. Pero para Ricardo es al revés. Para Ricardo es el trabajo que dedico a producir el bien el que pone el precio. Es al revés, ¿no? Uno es previo y otro es posterior. Lo más importante que espero que quede claro en esta sección 1 es el valor de cambio y valor de uso. A ver, pasemos a sección 2. ¿Qué dice? El trabajo es remunerado según su calidad. Esto no es causa de variaciones del valor relativo de las cosas. Entonces, Ricardo se pregunta, si un pan cuesta un sol, eso quiere decir, no, un ejemplo más claro. Si una tonelada de trigo cuesta 100 soles, eso quiere decir que han trabajado, el valor del trabajo ha sido 100. Si para producir una tonelada de trigo he requerido 100 trabajadores, entonces el costo del trigo debe ser el salario que he gastado en esos trabajadores. Y él dice que sí, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Evidentemente tiene sentido porque es la cantidad de trabajo que he destinado para eso. Pero luego se pregunta, ¿y la calidad? No todos los trabajadores, no todos los 100 trabajadores que he utilizado tienen la misma productividad. Hay alguno que seguro que es muy capo y que cosecha muy rápido. Hay otro que seguro es muy lento, entonces cosecha muy poco. Y hay otro que tiene días buenos y días malos, entonces tiene un trabajo irregular. Hay otro que no sé, tiene alguna deficiencia eh, muscular, ósea, que no le permite trabajar igual, entonces es menos productivo. Entonces ya no puedo medir el valor de un bien con las horas de trabajo, porque cada hora de trabajo de cada trabajador es distinta, tiene diferente calidad. Entonces ahí está el dilema de Ricardo. Entonces dice, la estima del trabajo queda ajustada al mercado, pero el trabajo es la medida que se emplea como valor real. Entonces, Ricardo sigue diciendo que el valor de las cosas depende del trabajo, pero que ese trabajo va a depender sobre todo de cómo el mercado lo valoriza. Supongamos que yo tengo dos personas distintas. Una de ellas es hábil cosechando cosas, cosechando trigo, y otra persona es hábil dibujando. Entonces, el valor de trabajo lo va a determinar el mercado. El mercado le da más importancia y más valor a alguien que cosecha o le da más importancia a alguien que hace cuadros. Le da más valor a aquella persona que cosecha muy rápido o a aquella que cosecha muy lento. Entonces, es el mercado el cual va a ajustar cuál es el valor de una hora de trabajo de ciertos tipos de personas. Entonces, por eso es que hay distintos tipos de trabajo, ¿no? Hay trabajos que son más especializados en un tipo, hay calidades de trabajo. Pues depende un montón de la habilidad y la intensidad con la cual se realiza el trabajo. Entonces, ¿qué pasa si en mi producción existe una variación o en tipo de trabajo? Eso va a hacer que el costo de mis precios de mi bien crezca o se reduzca. Eso mismo va a decir que no. Entonces, imaginemos que yo tengo 1000 trabajadores, 100 trabajadores cosechando, y uno de ellos, vamos a poner esto, déjenme escribir acá.
En un segundo. Vayamos al ejemplo de las tierras, que creo que es más claro cuando se habla de estos temas. Entonces resulta que para la producción de maíz, por ejemplo, necesitamos parcelas. Paso de vueltas. Supongamos que yo tengo un montón de parcelas que son estas. Y yo quiero producir trigo. Resulta que esta parcela, al ser trabajada un año, me da 100 toneladas. Esta, al ser trabajada un año, me da 90 toneladas. Y esta me da 80 toneladas. ¿Por qué me da diferente producción si son del mismo tamaño? Resulta que hay calidades de tierra, ¿no? Como hay calidades de tierra, tienen más nutrientes, más, no sé, minerales, tienen más tierra negra, la tierra negra creo que es más productiva. Nos resulta que el dueño de esto es el terrateniente, aparte de los capitalistas, que son los que contratan la tierra y ponen semillas, maquinarias, todo eso, y al final los trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que como esta tierra primera tiene 100 toneladas, eso quiere decir que el costo de producción es bajo, ¿no? El costo de producción, supongamos que es 5. Como esta, le estamos poniendo el mismo trabajo, pero a pesar de eso nos está rindiendo menos, es más costosa, ¿no? Entonces sería 6, supongamos, y este es 7. Entonces, cultivar esta tierra de acá, que es la menos productiva, es más costosa. Pero ¿cuál de esos costos yo voy a utilizar para determinar el precio del trigo? Voy a utilizar el 5, el 6 o el 7. ¿Cuál de los costos? Resulta que voy a utilizar este costo 7, porque es el que me está cubriendo y asegurando que los demás, este y este, sigan produciendo. Si yo utilizo el precio 5 o el costo 5 para determinar el precio del trigo, estaría dejando de lado estos dos parcelas porque a ese costo no podría producirles. Tendría pérdidas si produzco utilizando ese costo. Igual, si yo utilizo este costo de mercado si yo utilizo ese costo para poner el precio, sí, voy a producir acá porque no es rentable, voy a producir acá también porque el costo es menor, pero este no lo voy a utilizar. Entonces, lo que debo hacer es poner el precio según el costo mayor. Entonces, el precio del trigo está siendo determinado por la parcela menos productiva, ¿no? Entonces, ese es el precio. Esta parcela es la que me está determinando el precio. Igualito cuando yo tengo trabajadores.
hay trabajadores más eficientes que otros. Y resulta que el que me va a dar, que el menos productivo, supongamos este, va a ser el que me va a guiar cuál es el costo de utilizar la mano de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si yo pago un salario menor a lo que está necesitando este menos productivo, los más productivos no van a querer trabajar. Entonces estoy en un dilema. Es por ello que si las habilidades dentro de un grupo de personas cambia, eso no necesariamente hace que haya un cambio en el valor de las cosas. ¿Por qué? A ver, de vuelta con el ejemplo de las parcelas. Vamos a regresar así. Ya. Entonces, he dicho que esta parcela es la que me determina el precio, porque es la menos productiva. ¿Qué pasa si la calidad de esta tierra, que he puesto con un aspa, mejora y pasa de 90 a 95? ¿Eso va a cambiar la decisión de utilizar esta parcela como referencia para poner el precio? No, no, porque sigue siendo menor que el 95. Si esta primera parcela cambia a 200, esta parcela, que era la menos productiva, va a seguir guiando el precio. Eso quiere decir que cambios relativos de la calidad de la tierra no van a terminar teniendo un efecto real en los precios o en la economía. Igualito con los trabajadores. Que cambie las habilidades o calidades de trabajo de los individuos no va a cambiar necesariamente su salario o lo que yo estoy dispuesto a pagarles. Porque solamente el trabajador menos productivo es el que me está guiando cuánto debo pagarles. Eso se le llama en Ricardo la renta diferenciada de la tierra, si no me recuerdo. Ok, hace preguntas, chicos. Diego, una pregunta. Entonces, de alguna manera, el salario, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Cambia el valor del trabajo o los precios de los objetos? No, esa parte no me queda muy clara. Ya, si cambia el salario, nos va a decir que salario es solamente W, ¿no? Si cambia el salario, en teoría, como el salario es costo de producción, debería aumentar los precios, ¿no? Pero resulta que la persona que trabaja utiliza su ingreso para comprar cosas. Entonces, por tanto, el salario real de la persona no va a variar. Entonces, este W es el salario nominal. Este son los precios en la economía. Y esto, W entre P, es el salario real. Diferenciemos un poco. Salario nominal se refiere simplemente a qué cantidad de billetes te dan, ¿no? Y salario real se refiere a qué cantidad de bienes yo puedo acceder con el salario o con los billetes que me dieron. Entonces resulta que como el salario es parte de los costos, el precio del trigo, por ejemplo, va a subir. Pero los mismos trabajadores se alimentan de trigo, ¿no? Entonces, cuando van a ir a comprar trigo, van a ver que el precio es mayor. Si su salario es mayor, el precio del trigo es mayor, entonces eso va a pasar eso, ¿no? W entre P. Su salario es mayor, pero el precio del trigo también es mayor. Entonces van a terminar accediendo en equilibrio a lo mismo, algo constante. Eso no lo dice en esa sección 2, creo, pues en la sección 3. Entonces, una de las predicciones de Ricardo es que cualquier cambio en los salarios van a ser
solamente, perdón, cualquier cambio en los salarios va a tener un efecto solamente en lo nominal, pero no en lo real. Y en el caso de que exista algún cambio de salarios extraordinario, donde sí cambie el salario real, por ejemplo, si el salario sube más grande que los precios, que es otro escenario, ¿no? Puede suceder que el salario crezca muy rápido y los precios no crezcan muy rápido, por diferentes razones, por rigidez de precios, cuestiones que luego macroeconomía seguro han estudiado o van a estudiar. En ese caso, Ricardo dice que eso es inestable. ¿Por qué? Porque mayores salarios reales, esto sería un salario real mayor, lo que genera es que las personas tengan el incentivo de trabajar menos horas. Como yo gano por hora más, ya no necesito 8 horas de trabajo para subsistir, sino quizás necesito 7, 6 horas. Entonces eso va a llevar a que personas tengan cantidad de ocio, relajo, cosas así. Y eso, según Ricardo, no sé, no según mi opinión, sino Ricardo, aumenta la cantidad de población. Entonces la gente se reproduce más. Como tiene mayor libertad en sus gastos, en su vida, la población crece. ¿Y qué sucede cuando la población crece? Pasan algunos años, los niños que ya es oferta, y si hay un montón de trabajadores en la economía, que es lo mismo que mayor, los salarios van a ser empujados a bajar, ¿no? Entonces, esta subida que había acá grande, luego no es estable, porque luego va a bajar, hasta el punto en que vamos a regresar de vuelta a un salario real constante. Eso responde a tu pregunta. Sí, sí, entonces por eso dice que solo como que el valor simplemente cambia de forma relativa y no absoluta, ¿no? Ahí, ya entendí. Gracias. Otra cosa que dice Ricardo es que cuando nosotros hablamos de salarios en esta época, sobre todo el inicio del capitalismo, estamos hablando de salarios de subsistencia. Es decir, que lo que les pagan a las personas usualmente es lo necesario para sobrevivir y regresar a trabajar el día siguiente. Y eso es algo que toma también a la vez Ricardo y a la vez eh, Smith. Vayamos a la sección 3. El valor de las cosas no solamente es afectado por el trabajo aplicado inmediatamente a la misma, sino también por el empleo en la producción de los útiles, que son herramientas y edificios que sirven de ayuda a ese trabajo. Entonces, en la producción, sobre todo, se utilizan máquinas, perdón, mano de obra, que llamamos usualmente L, y también se utilizan capital, ¿no? Capital y mano de obra. Algunos teóricos dicen que el capital es una forma de mano de obra. No lo dice literalmente Ricardo, pero luego algunas personas, otros economistas, van a inferir de lo que dice Ricardo y van a decir que capital es una forma de trabajo, una forma de horas de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo puramente dicho es un trabajo que se gasta en el momento de ser empleado. Entonces, yo soy un mecánico, reparo un auto en una hora, esa aplicación de mi trabajo se diluye en una hora. Ya no puedo recuperarla, ¿no? Ya fue. Pero en cambio, el trabajo es como acumular horas de trabajo. Cuando yo cuando yo invento una maquinaria, estoy invirtiendo horas de trabajo en pensar, hacer el diseño, armar las piezas, hacer las indicaciones de uso, todo, ¿no? Entonces, como que mi trabajo se está acumulando en una cosa que luego va a ser utilizada para producir.
Entonces, es simplemente una forma de empaquetar el trabajo que por naturaleza es efímero para que pueda ser utilizado luego. Entonces, vamos teniendo eso en la cabeza, leamos qué dice acá. Evaluar las cosas no es solo afectado por el trabajo, sino por las herramientas que ayudan a ese trabajo. Entonces, sí, para trabajar, para el valor de cambio de las cosas, es necesario trabajo, pero también herramientas como, bueno, en caso de herramientas, estamos hablando de todo lo que no es trabajo. Como les dije, cuando hablamos de Ricardo, hablamos usualmente de trigo, porque era lo que más se producía en Inglaterra de ese momento. Porque a diferencia de los hábitos de consumo actuales, en ese momento se consumía un montón de trigo. No se consumía carne, se consumía muy poca carne, solamente los nobles consumían carne. Era un lujo consumir carne. Entonces, cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de todo lo que no es trabajo. Pueden ser semillas, puede ser arado, puede ser costales, los animales que utilizan para llevar las herramientas, todo eso. Luego, los precios relativos están determinados por el trabajo y la destrucción de los mismos. Entonces, cuando yo hablo del precio relativo, estoy hablando exactamente del precio en comparación de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen su restricción presupuestaria en economía, recuerdan que tienen así. Acá su pendiente era precio entre X, precio entre Y, ¿no? Eso se llama un precio relativo. En este caso vamos a llamar el precio relativo como si fuera el precio de las cosas, pero vistas como cantidad de salario. Entonces, ¿cuántas veces cuesta o qué porcentaje de mi salario cuesta una cosa? A eso se refiere cuando hablamos de precios relativos. El precio de las cosas, pero pensada en términos de mi salario. Los precios relativos están determinados por el trabajo y la destrucción de los mismos. Entonces, el valor, ya lo dijimos eso. Bueno, existe una relación inversa entre los beneficios respecto a los salarios. Ok, acá es algo interesante. Resulta que cuando nosotros habíamos puesto el ejemplo hace un rato de las tierras poco productivas y más productivas, ¿sí? Decíamos que esta era la menos productiva, esta la más productiva, pero resulta que el costo de producir esta más productiva era pequeño, digamos 5, esta era 6 y esta era 7. Menos productivo, más costoso producir en ese terreno. Pero resulta que en el mercado el precio era 7. Entonces, acá evidentemente no tenía mucha ganancia. Supongamos que era 7.1, 7.2, algo así. Pero resulta que acá no hay mucha ganancia. Acá hay una diferencia de 1, ¿no? Y acá una diferencia de 2. Entonces, ¿a quién se le va esta cantidad de diferencia, ese diferencial? Ricardo va a decir que ese diferencial, que es generado por la diferente calidad de la tierra, se va al terrateniente. Al capitalista no, porque el capitalista tiene como... el capitalista tiene un trabajo, entienden al capitalista no como al capitalista de hoy. El capitalista de hoy es el dueño de la producción, ¿no? Es el que decide cómo se produce, cuánto se produce, con qué tecnología se produce. En este momento estamos entendiendo al capitalista como simplemente un intermediario. Alguien que organiza la mano de obra y organiza la tierra o consigue la tierra alquilándosela a alguien más y la produce. Pero el que se lleva las ganancias verdaderas es el terrateniente, porque es el dueño de lo más importante, de lo indispensable para cultivar, que son las tierras. Entonces, si ustedes se dan cuenta ahí, resulta que si las tierras son malas, el que se lleva el diferencial es el terrateniente o a veces también el capitalista en alguna forma. Y acá nos está diciendo,
haciéndose equivalente. Si la diferencia se la llevaba el terrateniente, si acá tenemos salarios, y esos salarios están determinados por aquellos menos productivos, si alguien ahí muy productivo, supongamos que hay 2 personas, este muy productivo genera, no sé, 5 muebles y 4 muebles. Evidentemente, que si el precio de un mueble es, no sé, 100 soles, evidentemente el capitalista va a poner su precio según el menos eficiente, ¿no? Según ese acá. Entonces, con no va a ganar mucho, en realidad. La diferencia entre su costo y el precio que va a vender no va a ser mucho. Pero la diferencia entre lo que tuvo que pagarle a este trabajador hábil con lo que terminó vendiendo el mueble, hay una diferencia amplia, esa ganancia se le va a quedar al capitalista. ¿Por qué? Porque es evidente que si hay una economía con un montón de trabajadores, todos los trabajadores ganen relativamente lo mismo, casi igual. Entonces, seas productivo o no seas productivo, vas a ganar casi lo mismo, porque hay un montón de oferta de trabajo. Entonces, en un primer inicio, lo que observa Ricardo, lo cual no siempre se va a cumplir, pero inicialmente sí encontraba Ricardo, era que a medida que los salarios o la productividad y salarios de los trabajadores variaba, esa diferencia no se iba en favor del trabajador, sino se iba en su mayoría a favor del beneficio del capitalista. Ok, preguntas así, chicos. Wow, ya son 5:20. Pensé que era más temprano. Ok, nos quedan 3 secciones. Que la sección 4 dice: el principio de que la cantidad de trabajo empleada en la producción de las cosas regula su valor relativo, queda modificado considerablemente por el empleo de maquinaria y demás capital fijo y duradero. Entonces acá hay que diferenciar primero 2 cosas, que es capital fijo, que es capital circulante, o bueno, capital fijo y duradero y capital circulante. Entonces empecemos con, los 2 tipos son circulante y fijo. ¿Cómo se diferencian? Según cuán rápido se desgastan en la producción. Por ejemplo, el capital circulante son en la producción de maíz, es por ejemplo, no sé, el agua cualquier riegas es circulante. Lo utilizas una vez y ya no está. Las semillas, la utilizas una vez y ya no la puedes utilizar otra vez más. El abono, las utilizas una vez y ya no puedes utilizar el mismo abono otra vez. Mientras que el capital fijo es aquel que sí dura y se puede utilizar varias veces en el proceso de producción. Por ejemplo, una pala, un pico, se utiliza ahora para la producción de este año, pero la puedo utilizar el siguiente año. Entonces hay 2 tipos de capital. Entonces cuando el capitalista va a invertir, tiene que pensar en cuánto circulante va a utilizar y cuánto fijo va a utilizar. Y esto es un poco, aunque parezca obvio, luego para Ricardo tiene algunas implicancias importantes que vamos a ver con cuidado. Nos dice que la proporción de capital circulante y capital fijo tiene una distribución desigual. Hay actividades que necesitan un montón de capital circulante y muy poco fijo, y hay otros que al revés, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una empresa de servicios de limpieza de casas. Evidentemente, la mayoría de capital que utilizo es circulante, ¿no? Porque todo lo que se utiliza en ese momento desaparece, ¿no? Lejía, jabón, ace, detergente, todo eso se va al toque. Mientras que si yo tengo otro tipo de actividad, por ejemplo, una actividad donde una minera,
Si tengo una minera, evidentemente necesito un montón de maquinarias y eso es capital fijo, ¿no? Que va a estar ahí siempre. Inclusive si no produzco, va a seguir ahí. Luego dice, el grado de alteración en valor relativo de las mercancías dependerá de la producción que circundará el capital fijo y al capital circulante. Entonces, si las condiciones del capital circulante cambian o las condiciones del capital fijo cambian, no va a tener el mismo efecto. En otras palabras, si el precio de mi capital fijo cambia, no va a tener el mismo efecto que si el precio de mi capital circulante cambia. Se imaginen ustedes, si yo tengo una minera y la mayor cantidad de mi maquinaria es fijo, si aumenta el precio de las maquinarias, ¿va a alterar mi producción? No, porque ya tengo mi capital que ya lo he comprado, ya está ahí. Si cambia el precio no me importa, recién me va a importar el precio cuando tenga que renovar la maquinaria. Entonces no afecta mi producción, por tanto no tiene que afectar mis costos y tampoco va a afectar el precio al cual voy a vender mis productos. No importa. Pero es distinto si el precio, si yo soy, por ejemplo, un restaurante y mi capital circulante es las hortalizas o los tomates, las papas, ¿no? ¿Qué sucede? Si sube el precio ahorita, resulta que eso afecta directamente a mi producción y eso sí tiene consecuencias en mi decisión de producción inmediata, ¿no? Evidentemente, si hoy se duplica el precio de los tomates, el plato de comida evidentemente tendrá que subir, ¿no? Entonces, los efectos o las alteraciones en los valores de las mercancías va a depender de si el cambio o las alteraciones son de origen en el capital circulante o en el capital fijo. Y bueno, acá nos dice, el capital también afectará la proporción de mano de obra utilizada en la producción y su valor relativo. Resulta que cuando hablamos de capital circulante y capital fijo, les he puesto ejemplos que son bastante eh, taxativos, muy distintos, ¿no? Un capital circulante no puede ser un capital fijo, nunca. Pero en la vida real hay capitales circulantes que a veces se comportan como capitales fijos, o hay algunos capitales fijos que a veces se comportan como circulantes, o a veces están en el medio. Hay algunos tipos de, de insumos que están como que a la mitad o por ahí. Entonces, nosotros podemos considerar capital circulante al gasto que se hace en mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que invierte el capitalista, es pagar a sus trabajadores. Y si el salario, por ejemplo, sube de un momento a otro por cualquier razón, en el corto plazo, ¿qué puede hacer el capitalista? Reemplazar o sustituir la mano de obra por otro factor que también le sirva, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestras curvas de cuasi producción, no se llaman, se llaman nuestras curvas de isoproducción, ya me olvidé, nos decían de que nosotros podemos producir una cierta cantidad de bien con diferentes combinaciones de insumos, ¿no? Igualito. Yo puedo seguir produciendo trigo, pero con diferentes combinaciones de mano de obra y capital. Entonces, si la mano de obra se me hace muy cara, la puedo reemplazar en parte, no necesariamente todo, por otro tipo de capital, ¿no? A eso se refiere con eso. Luego, sección 5. El principio de que el valor no varía con el alza o la baja de salarios queda modificado también por la duración desigual del capital y por la rapidez desigual con que es reintegrado en lo que emplea. Ok, entonces Ricardo ha empezado en la sección 1 y 2 hablando de que cualquier cambio en los salarios no afecta en realidad los precios ni afecta la producción, ¿no? ¿Por qué?
como todo está conectado, si aumentan los precios, si aumentan los salarios, van a tener una repercusión en el salario real. Igualito, los precios pueden subir, pero los precios reales no van a subir. Entonces es como que un equilibrio, ¿no? No importa qué pase con los salarios, con los precios, al final todo se va a equilibrar. Pero luego Ricardo va a decir que sí, esa era mi teoría inicial, pero hay casos en los cuales no sucede de esa forma. Entonces leamos un poco. El principio del valor no varía solo con el alza o caída de los salarios, también queda modificado por el tipo de capital utilizado. Entonces, eh, cuando habíamos asumido ese supuesto de que si aumentan los salarios, por tanto aumenta el costo de producción, por tanto aumentan los precios y por tanto el salario real de las personas no se modifica, cuando habíamos dicho eso, habíamos estado asumiendo de que el salario, perdón, que la mano de obra no podía ser reemplazada por nada más. El empleador, el productor, estaba obligado a sí o sí seguir utilizando mano de obra. Pero con la introducción de esta diferencia entre capital circulante y capital fijo, nos está diciendo que sí, si hay un cierto espacio de sustitución. Si se me hace muy caro un insumo, lo voy a reemplazar por otro. Entonces, es por eso que ahora en esa sección 5 nos dice que sí, si cambia el valor de algún insumo o de algún producto, eso puede modificar, eh, eso puede modificar mis decisiones de producción, siempre y cuando dependa si ese cambio ha sido en capital circulante o capital fijo. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, eso también es parte de lo que nos hablaba Jay Marcet. En las etapas primitivas, las cosas que se producían, sea con el capital que sea, eh, eh, tenían casi el mismo valor, ¿no? Entonces, en la época primitiva, una lanza, sea producida con madera o con una punta de roca o con una punta de algún metal ahí diferente, eh, no tenía una diferencia en precios, ¿no? Uno no era más valorado que el otro. ¿Por qué? Porque lo único importante es que sirva, ¿no? Si una de las lanzas estaba hecho solo de madera y otro estaba hecho con piedras, por ejemplo, con una punta de piedra, no importaba si para hacer el de piedra había que destinar más trabajo, ¿no? Porque igual los dos me servían para lo mismo, no hay problema. Eso recién cambia en la época moderna cuando nos damos cuenta de que el trabajo sí tiene una implicancia en el valor de las cosas. Y bueno, eso creo que eso es lo más importante, una medida invariable del valor. Entonces, Ricardo nos ha dicho de que sí, las cosas tienen valor porque hay trabajo en ellas, pero el trabajo es variable. Hay calidades de trabajo, hay tipos de trabajo, entonces no puede existir una medida invariable, ¿no? Yo debería tomar como un trabajo promedio, pero ¿qué es un trabajo promedio? ¿Cómo lo calculo? ¿No? Entonces, no hay un estándar de trabajo que yo pueda utilizar para medir el valor de las cosas. Y además, como hemos visto, el valor de las cosas van a estar sujetas a ciertas variaciones, ¿no? Varía el salario, varía la cantidad o el precio del capital fijo, el capital circulante, entonces el valor de las cosas también no solamente está dependiendo sobre cuánto trabajo hay, sino también sobre algunas condiciones de los precios de estos capitales y también está dependiendo de cómo se distribuyen esos capitales. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a proponer? Ok,
Entonces, en el 7 nos da una respuesta todavía floja de cómo se soluciona eso. Entonces dice, distintos efectos producidos por la alteración en el valor del dinero mediante en qué, si siempre se expresa el precio y por la alteración que el valor de las cosas que se adquieren con el dinero. Entonces, nos dice, no es la cantidad absoluta de producto obtenida por el propietario, el capitalista y el labrador lo que nos permite juzgar corresponde los beneficios, la renta y salarios, sino la cantidad de trabajo requerida para obtener el producto. Ya, eso ya lo sabemos. Luego, los salarios deben estimarse por su valor real, es decir, por la cantidad de trabajo y capital empleado en su producción y no por su valor nominal en objeto. Entonces, si nosotros queremos darle valor a una cosa, no podemos darle valor según la cantidad de, de trabajo, porque el trabajo es variable, pero quizás podemos encontrar algo que sí sea un valor promedio, que luego otros autores van a decir el valor socialmente aceptado del trabajo. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos 5 carpinteros, los 5 carpinteros tienen diferentes productividades, cada uno hace un mueble en diferentes cantidades de horas. Yo puedo sacar en un caso un promedio de cuán productivos son y según ese promedio puedo medir el valor de las cosas. Entonces, en promedio, esos 5 carpinteros hacen un escritorio en un día. Entonces, el precio del escritorio debe valer lo que vale un día de trabajo de ese trabajador, de ese promedio. O también puedo preguntarle al mercado, ¿no? El mercado, ¿cuál de esos 5 trabajos considera más valioso? Y si el mercado me dice, considero más valioso el trabajo de este, porque el otro ya es muy artista y no me importa que tenga demasiados detalles, sino valoro que sea más pragmático. Entonces, todos los muebles o todos los escritorios deberían tener el valor asociado a ese tipo de capital que tiene ese trabajador que ha sido considerado por el mercado. Es por eso que estamos hablando más que los salarios y precios deben estimarse por su valor real y no por un valor nominal. Entonces, lo real está diciéndonos es cuánto en bienes y cuánto en trabajo real se tienen que medir, se miden las cosas. No tenemos que medirla en nominales. Por ejemplo, yo no puedo medir en cuántas horas o en cuántos días. Eso está mal. Yo no puedo medir en cuántas horas, sino en cuánto trabajo abstracto se necesita para hacer cierto bien. Eso todavía queda bastante flojo con Ricardo. Creo que recién con Marx y con Jevons ya se tiene una teoría de valor más clara. Por el momento la pregunta de Ricardo, o la inquietud de Ricardo es que no hay una forma estándar de medir el valor de las cosas, porque el trabajo es muy disperso, pero que se debería buscar alguna medida real, no nominal, que pueda servir para medir cuánto esfuerzo se hace en la producción de cada bien. La respuesta sí la da Ricardo hacia el final del libro, pero no corresponde a las secciones que nos tocaban. Seguro en la clase van a ver algo más de eso. Se pasó muy rápido la hora, chicos. ¿Tienen preguntas? Entonces, en un minuto va a activarse el cuestionario. Cualquier cosa voy a estar acá hasta el final de la clase. Me avisan cualquier cosa o duda que tengan. A ver.